Miren, estas son las 11 ecorregiones. Este es el mapa de las 11 ecorregiones que tenemos en Perú. La propuesta de ecorregiones fue planteada por Antonio Brac, ¿no? El otrora ministro del Ambiente, ¿no? El primer ministro del Ambiente que tuvimos en Perú, ¿ya? Sí, pues, ya fallecido, ¿no? Hace no muchos años. Y bueno, esta es la propuesta entonces de las 11 ecorregiones. ¿Qué es lo que tenemos aquí en ecorregiones combinados? Biomas con áreas geográficas. Repito, biomas con regiones geográficas, ubicaciones geográficas. El término ecorregión ya existía. BRAC lo que hace es simplemente una pequeña distribución territorial de acuerdo a los diferentes biomas que tenemos en el Perú o los principales que hay. 11. Empiezo, ¿ah? El mar frío de la corriente peruana. Vamos a decir este de aquí. Mar frío de la corriente peruana. El mar tropical, que vendría a ser este que está en color celeste más claro, ¿no? Luego está el desierto del Pacífico, que es donde vivimos, este de aquí. Luego está el bosque seco ecuatorial, un color medio moradito. Este pequeñito que está en color rojo aquí es el bosque tropical del Pacífico. Luego tenemos la serranía esteparia, que está en un marrón aquí. Luego viene la puna, Altos Andes, que está en un color mostaza. Luego viene, ojo, el páramo, que es uno pequeñito que está aquí, el páramo. Luego viene selva alta, está en un verde oscuro, perdón, selva baja en un verde oscuro, selva alta en un verde claro, y la sabana de palmeras que está aquí, pequeñita. Si se dan cuenta, tenemos las 11 ecorregiones. Las 11 ecorregiones. ¿Qué necesitamos identificar en cada una de ellas? Rapidísimo, por lo menos ya su ubicación está, ya te diste cuenta en dónde, ¿no? Y luego algún representante de flora y fauna, por decirlo menos, el más importante, ¿no? El más relevante, ¿no? Por ejemplo, en el mar frío de la corriente peruana, mi estimado Francisco, nosotros en realidad no podríamos comparar en extensión entre el mar frío y la selva baja. ¿Por qué? Porque nuestro mar frío, recuerde usted, que nosotros decimos que tenemos hegemonía sobre 200 millas, ¿no? Eso es lo que decimos, eso es lo que nuestra constitución dice, ¿no? Y bueno, eso es lo que creemos y eso es lo que, entre comillas, tratamos de hacer respetar. En realidad, pues, difícil poder verificarlo. Pero si fuera así, en realidad, esto haría de que el mar frío, ¿no? Pues tenga más o menos este espacio, ¿no? Hasta por acá, y luego hasta por aquí, ¿no? Y luego de ahí para acá, así. Entonces, sería obviamente uno de los más grandes, ¿no? Territorialmente, ¿no? Pero, como te repito, no es en realidad lo que nosotros podemos limítrofe, ¿no? Como un tema limítrofe, considerar. Eso es lo que nosotros ambicionamos, nuestras 200 millas, ¿no? Pero en realidad, lo que sí tenemos limítrofe es aquí en el continente, dentro de las ecorregiones continentales, la más grande es la selva baja. Entonces, tienen que ubicar, como les decía, los principales componentes de nada, Francisco. En el mar frío, por ejemplo, la anchoveta sería el más importante, ¿no? Luego hay mamíferos, hay aves, lobos marinos, etc. Ahí está el pingüino de Humboldt, ¿no? En el mar tropical tenemos una diversidad mucho menor, pero aún así es un mar bastante diverso, ¿no? La temperatura cambia, por eso es que la salinidad cambia, las corrientes que influyen sobre ellos también. Por eso es que tienen salinidad, temperatura y todas las condiciones totalmente diferentes.
¿Ya? El desierto del Pacífico es el más clarito, el que está pegado al litoral, es donde vivimos nosotros. Am, pues tenemos dos de las zonas más desérticas que hay en todo el planeta. Y obviamente lo interesante ahí son las lomas, ¿no? Que encontramos en cierta temporada del año, que es en invierno. Por ejemplo, ahorita están ya por, digamos, cerrarse la temporada de lomas, ¿no? Diría yo que todo este mes de octubre y parte de noviembre solamente tendremos lomas. Si es que ha levantado, no he visitado, este viernes se reactivan lomas, por ejemplo, el viernes empieza la Chay, nuevamente ya a trabajar, es probable que de aquí a unas semanas esté por ahí dándome una vuelta. Entonces, las lomas son los ecosistemas, los biomas, ¿no es cierto? O mejor dicho, los ecosistemas dentro de este bioma llamado desierto, que le brindan una diversidad mayor. Saben que se forman solamente en invierno, ¿no es cierto? En invierno, así es. Bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? El bosque seco ecuatorial, al norte, en el bosque seco ecuatorial es donde encontramos la pava aliblanca, es donde encontramos algarrobo, oso de anteojos. Luego está el bosque tropical del Pacífico, ¿no? Este bosque tropical del Pacífico, que está ahí de color rojito, como les dije en Tumbes solamente, es un bioma que viene, pero desde Centroamérica, ¿no? Es un bosque de montañas. Ahí encontramos todavía chiringa, monos cotos y quetzales. Luego tenemos la serranía esteparia, que va desde los 1500 hasta los 3800. La serranía esteparia, que es la que está de color marrón, es la que ocupa la mayor cantidad de ciudades, etcétera, que conocemos nosotros en lo que llamamos sierra, ¿no? Ahí está, pues, Huancayo, Tarma, Jauja, Huamanga, ¿no? Etcétera. Muchos valles interandinos, es una zona agrícola muy productiva, y de manera nativa encontramos molle y agave, ¿no? Agaves. En las zonas cercanas a los ríos, sus montes ribereños con carrizos, sacuaras, etc. Y o sea, esa es la zona donde encontramos muca, ¿no es cierto? Encontramos muca, por ejemplo, ¿no? La zarigüeya. Eh, Aquí es donde encontramos también el Podocarpus, que es la gimnosperma nativa que tenemos. Y luego llegamos a la puna, ¿no es cierto? A la puna. Esta presenta la puya raimundi, bofedales, ahí están los camélidos, cóndor, puma, ¿no? Y si se dan cuenta, pasando los Andes hacia la otra vertiente, hacia la vertiente oriental, está la selva alta. Ahí ya empezamos, obviamente, a encontrar una diversidad biológica mayor, muchas nacientes de ríos, eh, especies forestales, mm, loros, serpientes, ahí encontramos gallito de las rocas, y en el norte, como les dije, entre Piura y Cajamarca, rodeado de selva alta, está el páramo, que es curioso, ¿no? Tiene una zona de altura, rodeada de selva, tiene una vegetación combinada entre selva y algunas llamadas lagunas arrebiatadas. En esa zona es donde encontramos
el pinchaque, el famoso tapir de altura, y también oso de anteojos, el llamado páramo. Luego viene la selva baja, que es la más, no solo extensa, sino más lluviosa, más cálida, más biodiversa inclusive. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así es, ahí encontramos pues manatí, encontramos guacamayos, otorongo, monos de todo tipo, ¿no es cierto? Eh, y ahí está el paiche, ¿no? En selva baja. Luego, la última zona que está entre Madre de Dios y Puno, entre Madre de Dios y Puno, que viene a ser la sabana de palmeras, es la llamada región de El Chaco. Repito, región de El Chaco. Se le conoce así, ¿no? Porque forma la cuenca del río Jid, conocido como río Sonene. Por eso la llaman también la zona o la región de la Pampa, las Pampas del Jid, ¿no? Está rodeado de selva baja, es selva baja, solo que tiene una pequeña elevación y muchas formaciones de cochas, donde entonces principalmente prima la presencia de palmeras que viven en estos humedales, como el aguaje, ¿no? Por eso se llama sabana de palmeras. La fauna y la flora es bastante parecida a la de selva baja, solo que eventualmente predominan ciertas aves como tucanes, tucanetas, ¿no? Pero luego también hay guacamayos, loros, mamíferos, etc., ¿no? Esas son las 11 ecorregiones. ¿De acuerdo? ¿Listo? Genial. Vamos a trabajar entonces ahora sí nuestras preguntitas. ¿Ya? Listo, perfecto. Al contrario, Romina. Gracias a ti. Lo que necesiten, con gusto. Bien, ¿en qué número nos habíamos quedado? Alguien nos había hecho recordar el numerito. No recuerdo. Ahora vamos a buscarlo por acá. ¿Quién fue? Oh, Elmer fue. Fátima, tú estás adelantada. Total, miren, ya ves. 1027, 1028 o 1029. Total. Ya, Yerly, sí. Qué raro que no lo tengan en su Classroom. En todo caso, bueno, ya, no puedo hablar de otras cosas, nombres y lugares aquí, ¿no? Pero ya yo he brindado esa información. A ver, Fátima, por favor, ese es un chantaje sentimental, ¿ah? A ver, 1027, 1027, 1027, 1027, estábamos por acá. Ya está. Creo que sí habíamos hecho esta, ¿no es cierto?, de la capa de ozono, ¿no? Dijimos que la capa de ozono, ¿qué cosa protegía? Ujú, ya está. 1028 hablamos de tus hongos, ¿no es cierto? De la cadena trófica, claro. Dijimos que, aquí está la 1028, decía la base de la cadena trófica en el mar frío de la corriente peruana. Dijimos que tenía que ser, ¿de acuerdo? El fitoplancton, así es, fitoplancton. Y 1029, ahora sí, cruce monohíbrido. Voy a graficar algunos cruces y usted me va a decir cuál de ellos es un cruce monohíbrido. ¿Me dejo entender? Repito, voy a presentarle varios cruces, ¿ya? Y usted me dice cuál de ellos es un cruce monohíbrido. Ya fue, ya, Fátima, ya fue. Ya. Ahí está, dime, ¿este es un cruce monohíbrido? ¿O este de aquí? ¿O este de aquí?
Ajá. Fátima dice que el primero sin lugar a dudas. ¿Cuál es el cruce monohíbrido? Dice que ella no desconfía, pero lo que debería es desconfiar, ¿ah? Al menos de su, ¿no? De su seguridad. Claro, un cruce monohíbrido es aquel que cruza dos híbridos para para una sola característica. Es un cruce de dos híbridos. ¿Dónde está el cruce de dos híbridos para una sola característica? Excelente, excelente. Aquí está. Es este. Bien, Rocío, perfecto. Así es. Ujú. Ese es un cruce monohíbrido. Perfecto. Ujú. Entonces dice, cruce entre monohíbrido, ¿no? Entre monohíbridos con relación al tallo, el genotipo será. Están hablando de Gregorio Mendel, ¿no? De Gregorio Mendel. Y usted sabe que con Gregorio Mendel, ¿no es cierto? Con Gregorio Mendel, ¿cuál era el dominante? ¿Tallo alto o tallo bajo? ¿Cuál era dominante? ¿Tallo alto o tallo bajo? Tallo alto, correcto. ¿No es cierto? Así es. ¿Qué resultado hay entonces? Bueno, hay 50% heterocigote. ¿Cuál es el resultado de este cruce? Al toque nomás. A ver, salen 25%, vamos a ponerlo en este color menos agresivo. 25% homocigote dominante, sale 25% homocigote recesivo y sale 50% híbrido, ¿sí o no? Y luego tenemos 75% tallo alto y luego un 25% tallo bajo, ¿sí o no? Entonces, me parece que no hay clave. Claro, así es. Aquí debería decir tallo bajo, aquí debería decir tallo bajo, ¿sí o no? Esta debería decir tallo bajo, aquí, y sería clave, ¿sí o no? Aquí debería decir tallo bajo y esa sería clave, ¿sí o no? Claro, la otra opción podría ser como dice Jason, ¿no? Jason creo que es el que nos dice, o perdón, Francisco, que sería al berrés, ¿no? Que consideren al tallo alto como recesivo, ¿no? ¿Ya? Así es. 25% tallo bajo y 50% heterocigote. Ese sería el resultado de este cruce. ¿Ya? Así es. Ese sería el resultado. ¿Listo? Genial, vamos. 10-30. El espermatocito primario se obtiene por. A ver, el espermatocito primario, ¿cuál es? ¿El que ya hizo meiosis uno? ¿Hizo meiosis 2? ¿Cómo es esto? ¿Mm?
Dímelo. Ujú. ¿Cómo que mitosis? ¿Qué es esto? No, el espermatocito primario es el que empieza meiosis. Es el que empieza meiosis. Como dirías tú, es el más primero, ¿no es cierto? El que inicia, ¿de acuerdo? Terminamos meiosis uno y se llama espermatocito secundario. Termina meiosis 2 y se llama espermátide. ¿Listo? Entonces, el espermatocito primario se obtiene por... ¿De dónde viene el espermatocito primario? Viene de la espermatogonía. De la espermatogonía. Y se obtienen por mitosis, como mencionan sus compañeros. Vienen de la espermatogonía a través de mitosis. Y la espermátide, les dije que era el ultimito, viene de meiosis ¿qué? De meiosis 2. Perfecto. Entonces nos quedamos con clave. Ahí está. Perfecto. Ahora, 1031 dice, 1031. Si el medio interno es fuertemente hipotónico, ¿qué pasa con la célula? Uy, uy, uy. Fuertemente hipotónico el medio interno. O sea, quiere decir que el medio externo es hipertónico. Por consiguiente, ¿el agua entra o sale? Dímelo. ¿Agua entra o sale? ¿Qué opinas tú, Nicole? Dice que pierde agua. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? O sea, el agua sale de la célula, ¿no es cierto? Eso es lo que opina Jason, Romina, Nicole y Fátima también. Ya está, es correcto. Si el medio interno es fuertemente hipotónico, quiere decir que el medio exterior es hipertónico, el agua saldrá de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Se expande, sufre lisis, sufre plasmólisis, pierde agua, gana agua. ¿Por qué decimos plasmólisis, Fátima? Plasmólisis recuerda que es solamente para el caso de célula vegetal, ¿no? Claro. Yo creo que mucho más general, ¿no? Sería, claro, como menciona Jason, Rocío, ¿no es cierto? Pierde agua, correcto. Eso es lo que nosotros podríamos afirmar. Que sufra plasmólisis o crenación, no sabemos, porque no me han dicho pues de qué célula se trata, ¿no? Claro, ahí no especifica si es una célula vegetal o animal, como dice su compañera Nicole Escobar. Correcto. Lo que sí podemos afirmar es que pierde agua, pierde su agüita. Correcto. 1032, vamos, 1032. Dice, los organismos autótrofos y heterótrofos son, repito, los organismos autótrofos y heterótrofos son. A ver, ¿en eubacteria hay autótrofos y heterótrofos? Sí. En protozoarios solo son heterótrofos. En algas solo son autótrofos. Anímides, serán animales, ¿no? No conozco seres vivos que se llamen anímides. Animales será. Y si son animalitos, somos heterótrofos, ¿no? Y pluricelulares, no seas malo.
Ahí no puedo afirmar ni siquiera de quién están hablando, ¿no? Claro, eubacterias, nada más. Eubacterias. ¿De acuerdo? Fátima, ¿qué estás hablando, por favor? Pensando en el nombre de tus hijos. ¿Qué es esto? En fin, a ver. 10:33. 10:33. Respecto a la circulación. Uy, uy, uy. A ver, dímelo, ¿ah? Voy a dejar que tu conocimiento, tu sapiencia, ¿no es cierto? Que tu conocimiento y tu sapiencia te hagan llegar a la respuesta correcta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, respecto a la circulación, dice, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, la sangre arterial sale por la arteria aorta. ¿Qué opinas? ¿La sangre arterial sale por la arteria aorta? Es verdura, es verdura. ¿La sangre venosa sale por el ventrículo derecho? ¿La sangre venosa sale por el ventrículo derecho? ¿Las venas son los vasos más finos? No. ¿La arteria pulmonar saca sangre arterial? No, la arteria pulmonar saca sangre venosa. La vena cava, llega a la aurícula izquierda. No, llega a la aurícula derecha. Y aquí, no sé si se han dado cuenta, pero ¿la clave A es correcta o no? Sí. Y la clave B también. Sí. Ujú. Por eso les decía, aquí hay una discrepancia. ¿Ya? La sangre arterial sale por la arteria aorta, eso es verdura. Y la sangre venosa sale por el ventrículo derecho, también es cierto, ¿no? Sale desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, ¿no? Así es. Bueno, teniendo claro esto, ahí lo dejamos, ¿ya? Para no estar cambiando clavecillas. 10:34. 10:34. Después de formarse el bolo alimenticio, en donde se van a verter las secreciones para formar el quilo. A ver, se están refiriendo, ¿no es cierto? Ojo, me están preguntando por eh, el kilo, ¿no es cierto? El kilo, ¿dónde se forma en primer lugar? El kilo, ¿dónde se forma? Dígame, ¿el kilo se forma en el estómago o en el intestino delgado? En el delgado, correcto. Entonces, el bolo alimenticio estuvo en la boca. Y luego para que lleguemos a kilo, hemos pasado por el estómago, hemos pasado por quimo, y en el intestino delgado es donde se van a secretar todas las cosas que nos van a llevar hasta formar kilo. ¿Me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo a, me estoy refiriendo a jugo pancreático.
bilis y jugo intestinal, ¿sí o no? ¿Correcto? Jugo pancreático, bilis y jugo intestinal. Así es. Entonces nos dicen, después de formarse el bolo, ¿dónde van a verter las secreciones? En el intestino delgado, tiene que ser, ¿no es cierto? Porque ahí se va a formar el quilo, intestino delgado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué organelo presenta enzimas apropiadas para producir energía? De todos estos organelos que están ahí, ¿cuál es el único que produce energía? El único que produce energía, mitocondria. Obvio, no hay más. Corrupto. 1036, vamos a mover esto por acá. 1036, 1036. La reducción de carga genética se realiza, la reducción de carga genética, repito, reducción de carga genética. A ver, la reducción, eso es el momento en el que separamos cromosomas homólogos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Y eso es anafase ¿qué? Rocío, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me haces ir profase 1? Piero, ¿cómo me haces ir anafase 2? Mm, no pueden ya esos errores tan finos, por favor, a estas alturas. A un mes de tu examen de admisión hay que tener una puntería maldita. Pero así, ya, no importa, no importa. Estamos entrenando aún. Dale, dale, dale. Cuando reducimos carga es porque de los dos juegos que yo tengo, ¿de acuerdo? De los dos juegos que yo tengo, una célula diploide, lo que hace es separar uno del otro juego para crear células haploides. Ahí es donde se reduce, ¿de acuerdo? Ahí es donde se reduce la carga. Eso es anafase 1, separación de cromosomas homólogos. Anafase 1. ¿De acuerdo? Bien, 1037, 1037. Agüita de azar, dice Fátima. 1037. La reproducción sexual de un organismo es importante. ¿Por qué? Reproducción sexual. ¿Cuál es la importancia de la reproducción sexual? Eso ya lo hemos dicho. O sea, lo recontrafirme, lo llano, lo súper trascendental de reproducirse sexualmente. Bien, Jason. Bien. Generar variabilidad. Muy bien. Bien, Nicole, Rocío, perfecto. Burrito, produce variabilidad genética. He ahí lo trascendental de reproducirse sexualmente. Muy bien. Vamos, 1038, 1038, 1038, 1038. ¿Cuál de las siguientes enfermedades puede prevenirse sin usarse medidas de saneamiento ambiental? ¿Cuál? Sin usar medidas de saneamiento ambiental. Ya, yo creo que ahorita usted sabe muy bien lo que significan medidas de saneamiento ambiental, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? A ver, dígame, ¿cuál de ellas? La sífilis es una ITS, una infección de transmisión sexual, ¿de acuerdo?
es de contagio directo. Fiebre tifoidea, ¿no? La tifoidea se contagia, obviamente, a través de comida que esté infectada con este tipo de bacterias, ¿no? Las salmonelas. Cólera, una bacteria, ¿no? Que causa esta enfermedad y que la encontramos en heces. En las heces. Así que si usted se contagia de cólera es porque definitivamente ha tenido contagio con estas bacterias presentes en las heces de una persona que sufría la enfermedad. ¿Listo? Pediculosis. ¿Qué cosa es la pediculosis? La pediculosis es una infección de piojos. Piojos. Nada con tu pie. Así es. Básicamente, como la gente lo diría, ¿no? De una manera mucho más coloquial, piojoso. Así es. Así es. Ujú. Y bueno, se habrá dado cuenta, de nada, Fátima, al contrario, cuando quieras. Ahora, la sarna, se habrán dado cuenta cómo se contagian los piojos, ¿no? Los piojos, ¿cómo se contagian? Por contacto, pues, ¿no? Claro, con las personas, ¿no? Así es. Salta, correcto. Ahí ves, Fátima ya está contando que en su colegio todos tenían, ¿no es cierto? Y compartían sus piojos. Así es. Bien. La sarna es causada por un arácnido que vive introducido en los bulbos pilosos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de ellas no, o sea, podríamos, digamos, prevenirla, ¿no? Sin que tengamos ninguna medida de saneamiento ambiental? Claro, ¿no? Las demás están relacionadas definitivamente con algún tipo de saneamiento en el entorno, porque tanto la sarna como los piojos, etcétera, si fumigamos, limpiamos, ¿no es cierto? Vamos a eliminarlos, ¿no? O sea, si echamos de pronto algún agente que los pueda eliminar, algún acaricida o algún insecticida, ¿no? Además del el baño y el lavado y etcétera, ¿no? Son medidas de saneamiento ambiental, limpiar espacios, lugares, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con la sífilis, pues la sífilis es de contagio directo vía sexual. ¿Ya? Ahí por más que le digas a la persona que se lave las manos, que se bañe, fumigues la casa y hagas lo que quieras, olvídate pues, ¿no? ¿Me estoy dejando entender? Listo. Las levaduras no pertenecen al reino vegetal. Las levaduras no pertenecen al reino vegetal. ¿Por qué no? Porque son hongos, pues. Y si son hongos, son heterótrofos. Heterótrofos. No se olvide. ¿Listo? Así es, porque son organismos heterótrofos. Claro que sí. Ya estamos en el 2005, vamos al 2005, 2005. 1040, 1040. La replicación del ADN y ARN se realizan en qué sentido? Eso ya sabemos, ¿ah? Eso está determinado por la enzima, ¿no? ¿Te acuerdas?
Claro, la enzima. Claro. Ajá. Hay una enzima, ¿no es cierto? Hay una enzima que es la ARN polimerasa y la ADN polimerasa, que trabajan en una sola dirección. Ya lo hemos dicho, trabajan en la dirección del 5 al 3. Correcto, del 5 al 3. Entonces, ¿sería qué clavecita? Ahí está, la B, la B, la B. Muy bien. 1041. La diferencia entre las bacterias fotosintéticas y los protozoos es la presencia de, ojo, la diferencia entre las bacterias fotosintéticas y los protozoos es la presencia de. ¿Cuál sería? Ribosomas tienen los dos. Mitocondrias tiene el protozoo, la bacteria no. Pared tiene la bacteria y no tiene el protozoo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Membrana celular tienen los dos. Y vacuolas tiene el protozoo y no tiene la bacteria. Entonces, la diferencia entre la bacteria y el protozoo es la presencia de ¿qué? Vacuola. A ver, espérame. ¿Cómo lo estamos entendiendo? Si me dicen la diferencia entre bacteria y protozoo, les he dicho varias cosas que son exclusivas de cada uno. Les he dicho, los ribosomas están presentes en los dos. La mitocondria es exclusiva del protozoo. La pared es exclusiva de la bacteria. Membrana está en los dos. Y vacuola podría estar presente en el protozoo. Podría estar presente en el protozoo. Entonces, ¿cómo estás entendiendo la pregunta? Cuando te dicen la diferencia entre bacteria y protozoo, tendría que ser una diferencia, o sea, una estructura que esté en uno y no en el otro, ¿sí o no? No me están diciendo cuál sería exclusiva de la bacteria, porque si el enunciado dijera, la diferencia, la diferencia entre una bacteria respecto de un protozoo, es que ahí sí tengo que buscar lo exclusivamente bacteriano. ¿O qué diferencia una bacteria respecto de un protozoo? Ahora sí busco lo que exclusivamente es de una bacteria. ¿Me dejo entender? Pero aquí el enunciado no me dice. El enunciado no está, como les repito, lo suficientemente claro como para saber si yo debo marcar una estructura exclusivamente bacteriana o exclusivamente de protozoo, o simplemente una diferencia entre los dos. Yo entiendo aquí que debo marcar una diferencia entre los dos. Me dicen la diferencia entre bacteria y protozoo es la presencia de. Entonces yo podría poner mitocondria. ¿Cumple o no cumple? Sí. Es una diferencia entre bacteria y protozoo. Pero también podría ser, como lo hemos dicho, la pared celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ahora nos enfocamos, como dice Rocío, en lo que tiene la bacteria y no el protozoo, entonces podríamos quedarnos con pared celular. ¿Estamos de acuerdo? Pared celular. Buscando lo exclusivamente, ¿qué? Bacteriano. Lo exclusivamente bacteriano. ¿Estamos de acuerdo?
¿Está bien? Listo, vamos con el siguiente entonces. 1042, 1043, ahí está. 1042, sin la presencia de O2, la fermentación produce en los músculos, a ver, dime. ¿De acuerdo? Claro, estamos hablando de músculo, tus flácidos músculos, si no tienen oxígeno, inmediatamente ¿qué hacen? Fermentación láctica, pues. Fermentación láctica. ¿Sí o no? Claro, fermentación láctica. Entonces tendremos lactato y NAT. NAT, ¿por qué? Porque obviamente es lo que se produce, ¿no? En el caso, aquí está, lactato y NAT. NAT es lo que se produce luego de reducir el piruvato, ¿no es cierto? Así es. 1043. ¿Quiénes son deuteros tomados? Deuteros tomados. ¿Quiénes son deuteros tomados? No te olvides, deuteros tomados son solamente los dos últimos grupos, equinodermos y cordados. Equinodermos y cordados. Equinodermos y cordados. Dígamelo. De- Entonces, un deuterostomado sería, pues, o sea, un equinodermo o una estrella de mar, un erizo de mar, un pepino de mar y un cordado, ¿no? Cualquiera de ellos. A ver, mariposa no, porque ese es un artrópodo. Sapo, gallina, está bien, son deuterostomados. Tiburón, también, pero la lombriz no, ese es un anélido. Mosca, no, porque ese es un insecto, es un artrópodo. Pulpo, no, porque es un molusco, al igual que el choro. ¿Con cuál te quedas? Claro, con el sapazo y la gallina. Sapo y gallina. Así es. Pío pío, dice Romino. Está bien. A ver. Listo. 10:44. Vamos, 10:44. La degradación de glucosa ocurre en... Bueno, pero la degradación de la glucosa, ustedes saben que empieza en el citoplasma, ¿no es cierto? Y termina ¿en dónde? Repito, empieza en el citoplasma y termina ¿en dónde? En la mitocondria. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Están los dos. No, no hay citoplasma. Sí, sí está. Mira, citoplasma y mitocondria. ¿Con cuál nos quedamos? Y todavía hay matriz mitocondrial todavía. Sí, pues. Por eso les digo, estos enunciados deben de tener una precisión, porque, como les repito, está muy... inclusive las claves no ayudan, ¿no? Pero dice que siempre es la C.
No, no es que tendría otros nombres, sino que me refiero, Rocío, a que debería decir, por ejemplo, ¿no? El inicio de la degradación de glucosa ocurre en, ya, ¿y dónde sería el inicio? En el citoplasma, por la glucólisis, ¿sí o no? Claro. Y si dijera el término de la degradación de glucosa, ¿dónde sería eso? En la matriz mitocondrial, claro, por el ciclo de Krebs, ¿sí o no? ¿Viste como una pequeña palabra, ¿no?, añadida a la preguntita, ya nos da una precisión en la respuesta? Pero la degradación de la glucosa ocurre, ¿no? O también podría ser así, ¿no? La degradación de la glucosa ocurre en ciertos lugares, excepto dos puntos. Y entonces podría ser mitocondria, podría ser citoplasma, podría ser matriz, ¿no? Y de ahí nos podrían decir de pronto, no sé, citosol, por ejemplo, y luego aparato de Golgi. Entonces ya ahí sí, la excepción sería el aparato de Golgi. ¿Me estoy dejando entender? Hay varias formas como el enunciado podría ser más preciso. ¿Estamos de acuerdo? Dejémosla ahí entonces, ¿ya? Dejémosla ahí. 10:45. Los nucleótidos del ARN tienen. Uy, 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 qué fácil. Pero qué fácil. A ver, dímelo. ¿De acuerdo? A ver. Los nucleótidos del ARN. A ver. La Ujú. avión, profe. Ribosa. Ya tiene que ser ribosa porque es del ARN, no tiene que ser un ribonucleótido. Base nitrogenada y un fosfato. Obvio. Luego dice dos fosfatos, no tiene nada que ver. Luego dice ribosa y base nitrogenada. ¿Y el grupo fosfato? D dice base nitrogenada y dos fosfatos. ¿Ah? ¿Y la pentosa? Olvídate. Nos quedamos con arteria, ¿no? Correcto. Ya está. Ahí está. Muy bien. 10:46, al toque. Organelo formado por vesículas planas. Ah, están hablando del aparato de Golgi. Aparato de Golgi. ¿Y cómo se llaman estas vesículas? Lisosoma. Lisosoma. Dictiosomas, ¿sí o no? Así es, esa es. Perfecto. Vesículas planas llamadas, organelo formado por vesículas planas llamadas, las vesículas planas se llaman dictiosomas y el organelo se llama aparato de Golgi, ¿no? Que bueno, por error le dicen golgisoma, ya está.
Pero entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Por el organelo, sí o no? ¿O por las vesículas planas? ¿Por qué nos están preguntando? Sí, pues yo entiendo que me están preguntando por las vesículas, ¿ah? Yo entiendo, porque dice organelo formado por vesículas planas, debería decir llamado, entonces el organelo sería Golgi. Pero me dicen vesículas planas llamadas, como si estuvieran hablando, ¿no es cierto?, de las vesículas, ¿ya? Por eso les digo, nuevamente un tema aquí de redacción, ¿ya? Nuevamente un tema ahí de redacción. Si me hablan del organelo, ya sabes que es aparato de Golgi. Y si te hablan de las vesículas, ya sabes que es dictio son. ¿Estamos de acuerdo? Dictio son. ¿Listo? Ya está, vamos. 1047, 1048. Al toque, al toque, al toque. 47. En el cromosoma, la partícula de la herencia es. En el cromosoma, la partícula de la herencia es. Partícula. O sea que cómo les gusta patearlas. No sé, las frases, ¿no? Claro, pues, no es una partícula, ¿no? O sea, es la unidad, es la, no sé, el fragmento, etcétera, ¿no? Ya, en fin. La herencia, eso es un gen, pues ya está sabido, ¿no? Eso es recontra conocido. 1048. ¿Dónde se almacena el colesterol de las células animales? Mira que la pregunta dice, ¿dónde se almacena? Almacena. ¿Ya? En las células animales. No te dicen dónde se ubica, dónde encontramos, ¿no? Claro, claro. En realidad el colesterol, ¿ya? Difícilmente tenemos un lugar donde almacenarlo. Si tuviéramos que mencionar un órgano de nuestro cuerpo donde tenemos la mayor concentración de colesterol es el hígado, ¿no? Pero aún así el hígado no tiene pues vacuolas, ¿no? Llenas de colesterol, ¿no? En realidad, yo creo que viendo las respuestas aquí nos están preguntando por la zona de la célula donde encontramos, ¿no es cierto?, la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de colesterol. ¿Me dejo entender? ¿Dónde encontramos la mayor cantidad del colesterol? Y entonces tendríamos que hablar de qué? De membrana, pues. Porque en la membrana es donde encontramos el colesterol en forma estructural. No está ahí, no está ahí almacenado. Está ahí cumpliendo una función estructural. ¿Me dejo entender? Ya está. Muy bien, vamos. 1049, 1050. A ver, 1049, 1050. 49. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, dice, formación de la placa ecuatorial en profase. ¿Tú qué opinas? No. ¿De acuerdo?
Glucosa y galactosa. Claro, dice. Se forma la placa ecuatorial en profase. La placa ecuatorial no, eso es en metafase, ¿sí o no? Burrito dice síntesis de ADN en la interfase. Sí, pues, ¿no? En el periodo S. Luego dice disyunción de cromátides en interfase. Falso, eso es en anafase. Desintegración de carioteca en interfase. Desintegración de carioteca en la interfase. ¿Qué? No, eso es en profase. Síntesis de organelos en metafase. No. Eso es división celular. Ahí ya no se sintetiza ningún organelo. Eso sería en interfase. ¿Con cuál te quedas, ah? ¿Con cuál te quedas? Burrito, ¿cierto? Síntesis de ADN en interfaz. Ay, 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 perfecto, perfecto. En el periodo S. Muy bien, 1050. Dice, si un organismo es parásito de otro, ¿no es cierto? Si un organismo es parásito de otro, le causa, bueno, usted sabe que un parásito te causa un daño, ¿no es cierto? Pero no te causa la muerte. El parásito no tiene como objetivo causarte la muerte. ¿Por qué? Porque no, pues, él quiere que su hospedero viva para que él tenga de quién alimentarse, de quién sostenerse. Claro. Entonces, si un organismo es parásito de otro, le causa un daño. Así es. Así es, Rocío, así son los parásitos. Correcto. Le causa un daño. Muy bien. Clave Ya daño. está. 1051. Si una persona consume yogurt, es yogur nomás. El disacárido se absorbe en forma de... Un momentito, disacárido. ¿De qué disacárido está hablando? Usted toma su yogur. Tú tomas tu yogur griego todavía, tu yogur griego. ¿De qué disacárido estamos hablando? Lactosa, correcto, Rocío, muy bien, bien, Piero. Ya dije eso, pero... Claro. Y la lactosa está formada por, ¿no? Glucosa y galactosa. ¿Dónde está? ¿Qué clave es eso? Sí, pero... Ahí Casa. está. Piero, tú eres el que dice siempre, ¿no? Que es la C, ¿no? Sí. Sí. Ah, no quiero. Glucosa y galactosa. Ahí está. Listo. Vamos, 1052. 1052. Dice, Sí, ya dije. las plantas verdes obtienen energía por fusión de. Y todos los seres, a ver, vivos liberan energía por el proceso de. ¿Cómo que fusión de? Acá creo que está. Las plantas verdes obtienen energía. ¿Cuál será el proceso, ¿no? Mediante el cual obtienen energía, ¿no? Las plantas verdes. Y eso es fotosíntesis, pues, ¿no? ¿O no? ¿O no? Claro, ¿no? Es fotosíntesis. Y luego liberan energía por el proceso de ¿qué? Respiración celular, pues. Fotosíntesis es el que permite elaborar materia orgánica. Y luego Verán. te especifican plantas verdes por querer atarantarte, ¿no? En realidad, poco tiene que ver, ¿no? Poco tiene que ver en realidad que sea planta verde, planta de otro color, ¿no? Las plantas en general usan fotosíntesis para obtener materia orgánica y todos los seres vivos liberamos energía mediante respiración celular. Claro. Ya está. 1053. La importancia ecológica del fitoplancton radica en que es un conjunto de organismos que en el mar, ya lo dijimos hace rato, hemos hablado del fitoplancton. Dime, el fitoplancton es
¿Consumidor primario, secundario o terciario? ¿Qué consumidor es? Dímelo. ¿Mm? Ah, perdón, gracias. Sí, qué bueno que lo recuerden. Bien, Rocío. Bien, Romina. Ujú. Así es, son productores. Fátima todavía lo duda, ¿no? Bueno, sí, pues son productores. Entonces inician cadena alimenticia. Entonces, ¿dónde estará esto? Inician la cadena alimenticia. Clave, eritrocito, correcto. Ahí está. Listo, vamos. Estamos en el 2006. 2006. Dice, ubicación respectivamente de quitina, mureína y suberina. Planta. A ver, dímelo. La Planta. quitina no es de pared celular de tus hongos. Mureína no es la de bacterias. Y suberina no es la que está también en pared celular vegetal. Entonces hablamos de, claro, arbolito. Perfecto. Bacteria y planta. Ujú. Arteria, muy bien. Listo. El ion más abundante, ¿no es cierto? El ion más abundante en el medio intracelular en las células nerviosas. Ion más abundante en el medio intracelular. Intracelular. ¿Cuál es el catión Fósforo. intracelular más abundante? El Ah, potasio. Correcto. Si ay, fuera extracelular, habría sido el sodio. Muy bien. Listo. ¿Quiénes son homólogos? ¿Quiénes son órganos homólogos? ¿Quiénes son órganos homólogos? ¿De acuerdo? ¿Quiénes son órganos homólogos? igual origen y diferente función. A Mm, ver, a ver. Homólogos son los que tienen el mismo patrón anatómico, ¿no? O diferente patrón anatómico. A ver, cuéntamelo. ¿El mismo? Ajá, igual patrón, igual patrón. igual, ¿De acuerdo? igual origen. Igual patrón anatómico. ¿Ya? Igual patrón anatómico. Entonces busquemos a ver quiénes tienen el mismo patrón anatómico. A ver. A ver. Igual función, igual origen y diferente función. Puede ser igual origen y función, diferente origen. Lo normal es encontrar órganos con igual origen y con función diferente. Ya. Pero no se olviden. Claro, hablamos de procesos evolutivos divergentes. Bien, Elmer. Correcto. Ujú. ¿Ya? Así es. De eso se trata. ¿Ya? Bacán. Sigamos. 10:57, 10:58. A ver. 10:57, 10:58. 10:57. Los fósiles procariotas más antiguos aparecieron hace, bueno, la pregunta está mal redactada también, ¿no? Porque cuando dicen los fósiles procariotas más antiguos aparecieron, los fósiles ¿cuándo aparecieron? No sé cuándo fueron descubiertos, pues, ¿no? Yo creo que están preguntando la primera forma de vida, ¿no? La primera forma de vida. Chemo, burrito. La 10:56 fue burrito.
Entonces, ¿cuándo apareció la primera forma de vida? ¿Hace cuánto? René Polo. La primera forma de vida, ¿no es 3.500 millones de años? 3.500 millones de años. ¿No es cierto? Claro. ¿Y qué viene a ser un eón? ¿Qué es un eón? Ujú. ¿Cuántos años tiene un eón? Claro, se supone que estamos hablando de 1.000 millones, ¿no es cierto? 1.000 millones de años. Entonces, cuando decimos 3.500 es 3,5, ¿no es cierto? 3,5 Eón. eones. 3,5 eones, ¿ya? Así es, eso es el tiempo que calculamos en el que se originó la primera forma de vida. No interviene en la traducción. A ver, en la traducción, ¿quiénes participaban? ¿Recuerdas en la traducción quiénes estaban ahí involucrados en este tema? ¿De acuerdo? ARN. ARNM. Este es el ARN mensajero. Correcto. ¿Qué más? ARN transcriptor. Está el ARN mensajero, el ARN de transferencia. Están los aminoácidos, están, ¿no es cierto? Pero los ribosomas, obviamente, ¿no? Y la ARN polimerasa, no. ¿Por qué? No, Porque la ARN polimerasa es parte de ¿qué? De la transcripción. No tiene nada que ver con la traducción. ¿Listo? A ver, dice, ¿cuál es el orden de los homínidos de lo más antiguo a lo actual? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ordena ahí a toda tu parentela, a ver. De lo más antiguo a lo actual. A ver, dime, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la secuencia? Homo. No. Australopithecus. El más antiguo, de hecho, que es el Australopithecus, ¿no? Ya, Luego. luego de ahí viene Habilis, luego viene Erectus, luego podríamos hablar de Neandertal y Cromañón. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el orden de los homínidos? No dice de los homo, Fátima, dice de los homínidos, no de los Entonces homo. Claro. Entonces, Neandertal. ¿cuál podría ser? ¿Homo habilis, luego sapiens y luego sapiens sapiens? ¿O luego dice Australopithecus sapiens y Neandertal? Luego sapiens erectus, Neandertal, Cromañón, Pithecanthropus, luego habilis, sapiens y Australopithecus. ¿Cuál sería? ¿Tú crees que el Neandertal es el más actual, Francisco? La letra B dice Australopithecus sapiens y luego Neandertal. Neandertal es Cro-Magnon y Pithecanthropus. El Pithecanthropus es el nombre es el primer nombre que se le dio al Homo erectus. Claro, la que tiene una cronología, por lo menos de lo más antiguo a lo más actual, es Habilis sapiens y luego el Sapiens sapiens, que en realidad
Es una forma como conocemos al hombre moderno, ¿no? Así es. ¿Ya? Mm, 1060. En la fase luminosa, el CO2 y el agua se usan para formar. ¿Perdón? En la fase luminosa, el CO2 y el agua se usan para formar. ¿Qué? Si en la fase luminosa no participa el CO2. ¿Qué están hablando? ¿Cómo va a ser eso? ¿Mm? Errónea, creo la pregunta. Errónea la Claro. pregunta. No sé, yo no entiendo muy bien el... Pues, y el agua se usan para formar. I think the ATP or maybe the oxygen. It Claro. could be A ver. the lightning phase. Oh, Mire usted. Dice, en la fase luminosa, el CO2 y el agua se usan para formar. No sé, pues en la fase luminosa no participa el CO2. Tendría que ser en la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis. O en la fase luminosa, el agua y la luz se usan para formar, ¿no? ATP y NADPH2. Sí, Aide, es cierto que el CO2 aporta carbonos, estamos de acuerdo, pero si te das cuenta en el enunciado dice en la fase luminosa, y resulta que en la fase luminosa no participa el CO2. Aquí dice fase luminosa, y el CO2 no tiene nada que ver con la fase luminosa. A eso me refiero. Ujú. Claro. Claro, si fuera fotosíntesis, en la fotosíntesis, ¿no es cierto? Ya, el CO2 y el agua se usan para formar ¿qué cosa? El CO2 para formar azúcares y el O2 para formar oxígeno. Ya, correcto, ¿no? Ya está. Bueno, así. Pero si solo nos preguntaran de la fase luminosa, ¿no? Ya ah, sabes que los claro. productos de la fase luminosa son ATP y NADPH2. Sí. ¿De acuerdo? Ya, ten ahí cuidado. ¿Listo? Take care. Listo. La oscilación. 1061. La oscilación de una población en un área determinada se denomina oscilación, dice. Natalidad. Natalidad. ¿De acuerdo? La oscilación de una población en un área determinada se denomina dispersión. Dispersión. Oscilar, ¿no es cierto? Oscilar es, a ver, ¿cómo describirlo? ¿Ya? Oscilar tiene que ver con moverse, ¿no? Desplazarse Algo de un parecido. lado hacia otro, ¿no? Como Es una decir, emigración. es la forma de variar, de alternarse. Mm, Entonces, claro, la oscilación, las formas como varían, ¿no es cierto? Entonces, en un espacio, eso es su dispersión, su forma de distribución, ¿ya? No. La cantidad sería la densidad. Aide.
Cantidad sería densidad. Elmer, ¿cómo que la variabilidad? Te están diciendo oscilación de una población. Población es una sola especie. Aquí no hay variabilidad. Estoy hablando de los individuos de esa población en esa área. El hecho de que cambien, ¿no? Se desplacen, se muevan de un lugar a otro, eso es dispersión. ¿Ya? Vamos, 1062, 1063, vamos terminando ya. A ver, 1062, 63, vamos. ¿En qué fase mitótica? Aide, oscilación no tiene nada que ver con que mueran o nazcan. Oscilación es el desplazamiento. No te están diciendo la oscilación en el número de individuos o la variación en el número. No, te están diciendo la oscilación de la población en esta área. Eso es dispersión. ¿Ya? ¿En qué fase mitótica las cromátides hermanas se dirigen a los polos? ¡Uy, qué regalo! ¿En qué momento se separan las cromátides hermanas hacia los polos, hacia los extremos? ¿En qué momento? ¿Mm? En anafase, correcto, correcto, lo tienen claro. ¿Eh? 1063. Profe, 1063. Dímelo. ¿por qué no hay clave? Ay, creo que se olvidaron. ¿En dónde? En 1062. Claro, casa. Ah, perdón, burrito, ahí está, anafase. No, me Ah, la E, refiero. no, ahí está, ¿no? Ajá, sí, solo Oh, hay bueno, 4. es un horror. 1063. La degradación de carbohidratos en una célula procariota. Ahora sí, miren, ¿ah? La degradación de carbohidratos en una Ah, célula procariota. Ahora sí, ¿ves? Es mucho más específico. ¿Dónde va a ocurrir? Esta degradación de carbohidratos es glucólisis, formación de acetil-CoA y ciclo de Krebs. Ya, muy bien. En una procariota, ¿dónde ocurre todo eso? Perfecto, Francisco. En el citoplasma, en el citosol. Perfecto. Así es. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Vamos, la ultimita, la ultimita. 1064. Dice, vertebrados con respiración pulmonar y cutánea. Uy, eso es un regalo. Pues eso no vamos a contarla. ¿De quién se trata? De los anfibios, ¿no es cierto? Ya está. 1065. 1065. La diferencia entre prófase de mitosis y prófase de meiosis es que en esta última, o sea, en meiosis, no te olvides, la prófase 1 de meiosis es la que recombina características, hace su famoso crossing over. Así es. Entonces, disyunción dice ahí, sinapsis, placa ecuatorial, ¿cuál sería? Burrito, la sinapsis, el apareamiento de cromosomas homólogos. Perfecto, Jason. Muy bien, Elmer. Bien, Rocío. Perfecto. Una sinapsis, el apareamiento. La ultimita, el andavete, dice Rocío. Vamos a ver. El calor, como dices tú, la calor. ¿No? Según su color específico, es. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo creo que están hablando, mira, ni siquiera entiendo la redacción, ni siquiera entiendo el error. Claro, bien, Diego, tienes razón, debe ser el agua, ¿no? El agua, ahí está. El agua, ¿no? De acuerdo a su calor específico, ¿no? De acuerdo a su calor específico. Claro, por el calor específico tan alto que tiene el agua, es utilizada como ¿qué? Como un termorregulador. Así es. Termorregulador. Correcto. Muy bien. ¿Listo, muchachos? Vaya usted a escarbar la olla.
Cuídense, pórtense bien. Ya nos vemos en el siguiente avance, cerca de la quincena ya de octubre. No. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Hasta luego, profe. Cuídese. Chévere. Gracias a todos ustedes.